¿Sabes cuál fue la causa de muerte más inesperada en 2024? No fueron los accidentes de tráfico ni los problemas cardíacos, fueron los alimentos mal conservados en casa. 10 personas murieron por un simple error en la nevera. Por eso hoy te voy a enseñar cuáles son estos 7 errores ocultos con alimentos y cómo evitarlos, sobre todo después de los 60 años. Y el segundo de estos está en tu cocina ahora mismo. ¿Las carnes procesadas son peligrosas? 10 personas en Estados Unidos no pudieron contarlo. Esto pasó en agosto de 2024. Hubo un brote de listeria asociado a embutidos de la marca Boar's Head. El resultado, más de 60 hospitalizaciones y al menos 10 muertes confirmadas por las autoridades. Y todo por algo tan simple como un sándwich. Sitúate, imagínate. Abres tu nevera, cortas una rodaja de jamón, preparas un bocadillo para cenar. ¿Te suena familiar? Y acaba mal. Pues este brote lo que nos recuerda es que los procesados pueden esconder un peligro invisible, sobre todo grave para embarazadas, ancianos y personas con las defensas bajas. Pero este es solo el riesgo inmediato, el de una infección. Existe otro riesgo mucho más silencioso y a largo plazo del que se habla menos y que es importante también tenerlo presente. Y aquí es donde la ciencia es contundente. Que el tema no es solo cuestión de higiene, que sí, que es importante. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia de Investigación del Cáncer, clasifica la carne procesada en el grupo 1. ¿Y esto qué significa? Que la evidencia científica de que puede causar cáncer en humanos es tan sólida como la que existe para el tabaco o el amianto. Pero cuidado, no nos confundamos con esto, porque no quiere decir que cause el mismo daño ni que tenga la misma potencia que el tabaco para causar cáncer, pero la certeza de que el riesgo existe es igual de firme. Y ahora sí te lo explico con números. La ciencia nos dice que por cada 50 gramos de carne procesada que se consumen de forma continuada, que es muy poca cantidad, y esto día tras día, a lo largo de los años, el riesgo relativo de desarrollar cáncer colorectal aumenta un 18%. Para entenderlo mejor, que nos referimos a un hábito mantenido. Si de media 5 de cada 1000 personas podrían desarrollar este cáncer colorectal a lo largo de su vida, las que tienen un consumo alto y constante de carnes procesadas tendrían un riesgo que aumentaría a casi 6 de cada 1000. En realidad dirás, bueno, es un incremento pequeño, pero es real, es evitable y se va acumulando con el paso de los años. ¿Y sabes qué? Las recomendaciones internacionales son claras. Hay que limitar la carne procesada al mínimo. Pero en países como España, por ejemplo, el consumo medio supera con creces esta recomendación. De hecho, no hace falta irse a Estados Unidos para encontrar ejemplos de complicaciones con las carnes procesadas. Muchos recordarán la grave crisis de listeriosis que tuvimos aquí en 2019 por la carne mechada, que demostró lo vulnerables que podíamos ser. Pero no te preocupes, porque la buena noticia es que hay soluciones simples y graduables. ¿Qué soluciones? Pues 3 cambios clave. Primero, prioriza carnes frescas cocinadas en casa. Aquí no se trata de prohibir el jamón para siempre, sino de convertirlo en un consumo ocasional. Segundo, cuando compres embutidos, lee las etiquetas. ¿A qué me refiero? A que busques opciones con menos aditivos y, si es posible, que no lleven ni nitritos ni nitratos añadidos. En tercer lugar, sustituye gradualmente. ¿A qué me refiero? Pues hoy cambia una loncha de embutido por pollo a la plancha y mañana cambias las salchichas por pescado azul. Es cuestión de hacerlo poco a poco. Es como bajar las escaleras, paso a paso. Y sobre el riesgo de intoxicación como el que comentó de la listeria, ¿cómo saber si algo va mal después de consumir estos productos? Pues fiebre alta, diarrea intensa, vómitos persistentes, son señales de alerta que, sobre todo en mayores de 65 años, requieren atención médica inmediata. Y siempre digo que cada vez que eliges un alimento fresco en lugar de uno procesado, lo que estás haciendo es invirtiendo directamente en tu salud futura. ¿Una ensalada puede llevarte al hospital? Pues hubo una persona que no pudo contarlo. En octubre de 2024, en McDonald's, un brote de Escherichia coli fue vinculado a sus cebollas frescas cortadas. El resultado, y confirmado por la CDC de Estados Unidos,
Pues 104 personas enfermas, 34 hospitalizadas y un fallecimiento. Y todo por algo que pedimos pensando que es la opción saludable y que acompaña a millones de menús cada día. Seguramente has pedido una ensalada en McDonald's o en algún establecimiento parecido, ¿verdad? O has comprado una bolsa de ensalada lista para comer en el supermercado. Pues aquí viene la trampa que casi nadie conoce, que la contaminación no suele ocurrir en tu cocina, ocurre en general mucho antes, en el campo, por un riego con aguas contaminadas, durante el transporte o en la planta de procesado industrial. Es como si fueras a lavar tu ropa limpia, pero la lavadora ya estuviera sucia por dentro. Aunque metas algo impoluto, saldrá contaminado. Pues es lo mismo puede pasar con las verduras y las hortalizas frescas. Pero espera, porque ¿sabes cuál es el mayor peligro una vez que estos vegetales llegan a tu casa? Es lo que se llama contaminación cruzada. Imagínalo como un rastro de microbios invisibles. Un cuchillo que usas para cortar pollo crudo. Y sin lavarlo bien, cortas el tomate para tu ensalada. Las bacterias van saltando de un sitio a otro sin que te des cuenta. Y después de los 60, pues todo esto es especialmente crítico. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ya no responde con la misma velocidad que cuando tenías 30. Lo que antes era una simple molestia digestiva, ahora puede convertirse en una infección grave que requiera hospitalización. Entonces, ¿cuándo preocuparse por una infección por Escherichia coli? Pues los síntomas son claros. Una diarrea muy intensa, sobre todo si tiene sangre, dolor abdominal severo y fiebre. En mayores de 65 años estos síntomas son una urgencia médica. Pero no tienes que vivir con miedo. Lo único que hay que hacer es tener un cuidado inteligente. Entonces, ¿cómo se hace esto? 3 reglas de oro que además están respaldadas por las autoridades sanitarias. Primero, lava todo bajo el grifo. Aunque la bolsa diga listo para comer, saca las hojas, frótalas suavemente con las manos bajo el agua corriente durante unos 30 segundos. Esta es la barrera de protección más eficaz que tienes en casa. En segundo lugar, si perteneces a un grupo de riesgo, como el de los mayores de 60 años, pela siempre que sea posible. La piel de los pepinos, la piel de las zanahorias, la piel de las manzanas. Es en la superficie donde más patógenos se pueden acumular. En tercer lugar, separa tablas y utensilios. Ten una tabla para cortar solo la carne y el pescado crudos y otra distinta para todo lo demás. No mezcles estas tablas y los utensilios. Es como tener un plato para la comida y otro para la basura. Nunca las mezclarías, ¿no? Pues aquí tampoco. He visto pacientes con gastroenteritis severas después de una comida ligera. Pensaban que la ensalada era lo más seguro del menú. En fin, que con estas 3 reglas básicas puedes disfrutar de tus verduras con total tranquilidad. ¿Es seguro comer ese arroz de hace 3 días que todavía huele bien? Esto se consulta con frecuencia. Y lo he visto alguna vez, que un paciente de 65 años viene con vómitos intensos, diarrea y signos de deshidratación. ¿Y cuál era la causa? Que había comido un poquito de arroz recalentado del domingo, que había sobrado. Y el paciente lo que dice es que olía bien, sabía bien y no entiendo cómo pudo pasar. Pues aquí está el problema que casi nadie conoce y se llama Bacillus cereus. ¿Esto qué es? Pues es un microbio, es una bacteria cuyas esporas aman el arroz, la pasta y los cereales. Y es como si fuera un inquilino silencioso. Sus esporas sobreviven a la cocción y si dejas que la comida se vaya enfriando lentamente, se activan y empiezan a multiplicarse sin hacer ruido y sin cambiar el sabor. ¿Y qué es lo más traicionero? Que una vez que empiezan a crecer liberan toxinas. Y una de ellas es tan resistente que ni el frío de la nevera ni el calor del microondas pueden destruirla. Mientras tú piensas que la comida está conservada, las toxinas pueden estar acumulándose. Imagínalo como si fuera una fábrica microscópica que una vez que ha arrancado no para. ¿Qué es lo que pasa? Que el día 1 se instalan silenciosamente las bacterias. El día 2 y 3 empiezan a producir cada vez más toxinas. Y del día 4 en adelante los niveles ya llegan a ser peligrosos. Por eso, aunque las guías oficiales dan un máximo de 3 a 4 días, yo aconsejo, sobre todo en mayores, que si han pasado más de 48 horas, 2 días, que el riesgo no es despreciable y mejor desechar estas sobras.
Así que la regla de oro que hay que recordar es que la prevención es lo único que funciona. Es decir, que el objetivo es evitar que las toxinas lleguen a formarse. ¿Y cómo reconocemos si hay una intoxicación? Pues vómitos súbitos entre 1 a 6 horas después de comer por la toxina resistente al calor, o que tengas diarrea y calambres tras 8 o 16 horas. Y en mayores de 65 años la deshidratación también puede ser grave. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es? Que evitarlo es muy fácil con el sistema que te voy a explicar. Son 3 reglas de oro. La primera, enfría rápido. ¿A qué me refiero? A que refrigeres la comida en un plazo máximo de 2 horas tras cocinarla. No dejes la olla enfriando en la encimera. También divide la comida en recipientes más pequeños para que se enfríe antes de la nevera. Esto en primer lugar. En segundo lugar, consume rápido. ¿A qué me refiero? Que una vez refrigeradas, consume las sobras en 2 días, un máximo de 3 o 4 días. Como si fuera leche fresca que tiene una fecha de límite invisible. En tercer lugar, recalienta bien pero con conocimiento. ¿A qué me refiero? A que calientes la comida hasta que alcance al menos unos 75 grados, porque esto matará a las bacterias que hayan podido crecer. Pero recuerda, que esto no elimina la toxina de la que hablábamos que causa el vómito, si es que esta toxina ya se ha formado. Por eso la regla de los 3-4 días es el verdadero seguro de vida, y 2 días en personas mayores, yo creo. ¿Y si cocino en varios días? El batch cooking o cocinar por lotes, pues ¿cómo hacerlo seguro? Pues cocina una tanda grande, la divides en porciones individuales, y esto inmediatamente, y refrigera lo que vayas a comer en las próximas 48 horas. El resto lo congelas enseguida, porque la congelación lo que hace es detener el proceso en seco, de golpe. Piensa en tu nevera como si fuera una estación de paso, y no como un almacén a largo plazo. Las sobras están de visita, 3 días como máximo y fuera. Pasado ese tiempo las despides sin dudarlo. En fin, que este es uno de los errores más frecuentes y peligrosos que se ven, pero también es verdad que es uno de los más fáciles de prevenir con la información correcta. ¿Los quesos blandos son realmente un riesgo? Pues te va a sorprender la respuesta. Sí, pero no por lo que imaginas. El año 2024 fue documentado como el año de los quesos problemáticos. Según Consumer Reports, los quesos cotija mexicanos en Estados Unidos, los quesos frescos en varios estados, brie contaminados en Europa. Resultados confirmados por la CDC y por autoridades europeas, con hospitalizaciones graves e incluso algunos fallecimientos. ¿Y la población más afectada? Personas mayores de 65 años. ¿Pero por qué precisamente los quesos blancos? Pues por una bacteria que se llama Listeria monocytogenes. Piénsalo así. Un queso duro, como el manchego, es como una fortaleza seca. Es baja en humedad, el pH es ácido, tiene poca agua disponible. En cambio, un queso blando es como una esponja húmeda, nutritiva, con alta humedad, pH neutro y mucha agua libre. Entonces, pregúntate, ¿dónde crees que prefiere vivir una bacteria? Exacto. La Listeria ama la humedad, la textura cremosa y lo más traicionero, que puede crecer incluso a temperaturas de refrigeración. Mientras que el queso parece perfectamente normal, la bacteria se multiplica. ¿Y tú también eres de los que compra queso fresco en el mercado o te gusta el brie francés para las visitas? Pues no te voy a decir que lo dejes, pero sí que conozcas este riesgo real que está basado en la evidencia científica. ¿Y por qué es especialmente peligroso después de los 65 años? Pues porque tu sistema inmune a los 30 es como un ejército joven y rápido. En cambio, a los 70 pues es un ejército veterano con una respuesta mucho más lenta. Es algo así. Pero hay algo más específico que pasa con la listeria, con esta bacteria, que puede atravesar 3 barreras típicas en mayores. Atravesar la barrera intestinal, atravesar la barrera hematoencefálica y atravesar la barrera placentaria en embarazadas. En un joven puede causar gastroenteritis, pero en una persona mayor puede evolucionar a una septicemia, una meningitis, a una encefalitis. Los CDC, las autoridades, documentan que el riesgo de listeriosis grave se multiplica por 4 después de los 65 años. O sea que hay que tener en cuenta esto. ¿Cómo reconocer la listeriosis temprana? Pues en la primera fase, fiebre, dolores musculares, náuseas y diarrea.
Después, en la fase grave, ya en personas más mayores, puede empezar con fiebre alta persistente, con rigidez del cuello, con confusión, con dolor de cabeza severo. Y si aparecen síntomas neurológicos tras consumir el queso blanco, pues esto es una emergencia médica, hay que ir al hospital. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que no tienes que renunciar al queso. En esto del queso tenemos 3 niveles de seguridad basados en la microbiología alimentaria. Primero, el nivel máximo de seguridad. Serían los quesos duros y los semicurados. El manchego, el parmesano, el gouda, el curado de cabra. El proceso de curación, pues lo que hace es reducir el pH y reducir la humedad, y esto inhibe el crecimiento bacteriano. En segundo lugar, tenemos el nivel moderado, que serían los quesos blandos, pasteurizados, de una marca regulada. La pasteurización lo que hace es eliminar la listeria inicial. Podría recontaminarse después. Si dice pasteurizado en la etiqueta, el riesgo es menor. Consúmelos en pocos días después de haberlos abierto. O sea, rápido. En tercer lugar, el nivel de alto riesgo. Son quesos artesanales de leche cruda, sobre todo problemáticos en personas embarazadas de mayores de 65 años o con enfermedades mm, que bajan las defensas. Aquí, aunque suene natural, no hay un control microbiológico garantizado. Piénsalo así, que un buen manchego curado no solo tiene más sabor concentrado, es también como si contrataras un seguro microbiológico para tu salud. En fin, que el placer del queso debe durar en tu paladar. Donde no debe durar ni debe convertirse es una semana del hospital. Es raro, pero cuando pasa, las consecuencias ya digo que pueden ser graves. Y aquí no se trata de generar quesofobia. Los casos en realidad son poco frecuentes, pero están documentados. Y de lo que se trata es de elegir con información científica, el asegurarse, sobre todo si eres mayor de 65 años, cuidas a alguien mayor o tienes alguna enfermedad que baje tus defensas o estás embarazada. ¿Sabías que en tu última comida probablemente consumiste plástico? Pues no es broma. Te explico lo que dice la ciencia y qué puedes hacer al respecto. En un estudio publicado en Environmental Research en febrero de 2024, se analizaron proteínas comerciales en Estados Unidos. El 90% de las muestras de pollo, de carne, de pescado, incluso de algunos vegetales, contenían microplásticos detectables. Eran fragmentos tan pequeñitos de plásticos que no los ves, tampoco los hueles y tampoco los saboreas, pero que los instrumentos científicos confirman que están ahí. ¿Recuerdas la última vez que recalentaste comida en un tupper de plástico? ¿O cuando compraste una botella de agua en el supermercado? Pues acabas de exponerte al hacer eso a algo que cada vez preocupa más a los científicos, aunque aún estamos aprendiendo sobre los efectos exactos. ¿Y sabes lo serio que consideran esto las autoridades en general? Pues en 2023 pasó algo histórico, que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria redujo 20.000 veces el límite considerado seguro para el BPA, que es un químico industrial que se usa para la producción de plástico. 20.000 veces menos. Es como si antes pensáramos que era seguro tomar 20 aspirinas y ahora descubriéramos que solo una décima parte puede ser problemática. Aunque hay que mencionar también que la Agencia Europea del Medicamento publicó una opinión divergente señalando que había incertidumbres en los datos. ¿Esto qué nos demuestra? Pues que la ciencia sigue evolucionando en este tema y que han de ponerse de acuerdo. Pero, ¿por qué esta preocupación creciente en el tema de los plásticos? Porque los estudios sugieren que incluso dosis muy bajas en el BPA este que he comentado pueden actuar como un impostor químico. ¿A qué me refiero? A que se hace pasar por estrógeno y confunde las señales hormonales de tu cuerpo. ¿Y cuáles son los efectos? Pues alteraciones metabólicas, cardiovasculares y hormonales, es decir, problemas. Pero seamos claros sobre lo que sabemos y lo que no. Los microplásticos están documentados en el agua embotellada, en alimentos, incluso en la sangre humana. Lo que en realidad aún no sabemos con certeza son los efectos específicos de estos microplásticos a largo plazo. La investigación está en curso, pero el principio de precaución lo que sugiere es reducir la exposición.
Esto lo podemos comparar con el humo del tabaco en los años 50. Sabíamos que la exposición daba indicios de que aumentaban los problemas, pero esto llevó tiempo a confirmar los efectos negativos que se sospechaba. Pues con los microplásticos es como si estuviéramos en una fase similar inicial de investigación. Pero aquí viene la parte práctica, que tienes más control del que imaginas para reducir tu exposición a estos microplásticos. ¿Qué puedes hacer? Pues hay 3 reglas que están respaldadas por todos los organismos internacionales para reducir esta exposición a microplásticos. Primero, nunca jamás recalientes comida en plástico. El calor acelera exponencialmente la migración química. Es como poner hielo en una sartén caliente. Se derrite y libera los compuestos donde no deben estar. En segundo lugar, invierte gradualmente en vidrio y en acero inoxidable para almacenar, para recalentar y para beber. Sería como cambiar de una casa alquilada a una casa propia, que al principio cuesta, pero después vives con más tranquilidad. O al menos eso es lo que se espera. En tercer lugar, reduce el agua embotellada cuando sea posible. En un estudio reciente documentó que 110.000 a 400.000 partículas de plástico por litro había en aguas embotelladas comerciales. Y un filtro doméstico y una botella reutilizable pues reducen mucho la exposición. Y lo que yo repito a veces, que no podemos controlar toda la contaminación ambiental, pero lo que sí que podemos hacer es tomar decisiones informadas en nuestra casa. Al menos sobre eso podemos tener cierto control. Es aplicar el principio de precaución, pero sin generar una ansiedad innecesaria. Aquí no se trata de volverse paranoico ni tirar todo el plástico mañana, pero sí se trata de tomar decisiones graduales que vayan basadas cada vez más en la evidencia científica que va saliendo. Es como usar el cinturón de seguridad, no porque sepamos que vamos a chocar, sino porque reducimos los riesgos con acciones simples. ¿Dónde guardas los huevos en tu nevera? No me respondas todavía, déjame adivinarlo. En la puerta, ¿verdad? Pues el 90% de la gente responde la mismo, en la puerta, claro, ¿dónde voy a guardarlos? Si hasta viene con el huevero incorporado. Pues yo también lo hacía hasta que conocí la ciencia que hay detrás y los problemas que puede haber. Ese diseño que es tan práctico y lógico es en realidad una trampa desde el punto de vista microbiológico. Es como si te pusieran una zona VIP en el lugar con peor climatización del teatro. ¿Y por qué es tan problemático? Pues te lo explico con algo que puedes medir ahora mismo. Cada vez que abres la nevera, y lo haces según los estudios unas 15 veces al día, la temperatura de la puerta fluctúa drásticamente. Varía mucho. La temperatura ambiente, por ejemplo, pueden ser 20 grados. La puerta durante la abertura es 6-10 grados oscilando. En cambio, en el centro de la nevera, 2 a 4 grados constantes, es lo que suele haber. ¿Dónde crees que las bacterias como la salmonela encuentran las condiciones más favorables? Pues en la montaña rusa térmica de la puerta, que va oscilando. La salmonela está naturalmente presente en la cáscara de algunos huevos. Entonces, con temperaturas estables y frías, permanece inactiva, no se mueve. Pero las fluctuaciones térmicas crean el ambiente perfecto para que se multiplique y potencialmente penetre a través de la cáscara. De hecho, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, lo confirma, que los huevos deben almacenarse en la parte más fría y estable de la nevera. Y aquí estamos hablando de salmonelosis, que no es una simple indigestión del fin de semana, es algo más importante. Y en personas mayores de 65 puede provocar complicaciones serias. Entonces, ¿cómo reconocer la salmonelosis que requiera atención médica? Pues los síntomas típicos son diarrea, fiebre, calambres abdominales tras unas 6 a 72 horas después de la ingestión. Y las señales de alarma mayores serían fiebres superiores a 39 grados, diarrea con sangre, vómitos que te impiden retener líquidos y también signos de deshidratación con mareos, boca seca y disminución de la producción de orina. ¿Qué pasa en los casos graves? Que la bacteria puede pasar al torrente sanguíneo, a la sangre, causando lo que llaman bacteriemia, que es especialmente peligrosa si tienes más de 70 años. España, por ejemplo, registra, lo he mirado hace un momento, más de 12.000 casos de salmonelosis al año y un 65% están relacionados con huevos mal conservados o manipulados. Entonces,
¿Cuál es la buena noticia después de todo esto? Pues que la mayoría se previene con un almacenamiento correcto. La solución es tan simple como cambiar la ubicación de un cartón. ¿Cuáles son los pasos? Pues 3 son los recomendados por las autoridades sanitarias. Primer paso, saca los huevos de la puerta y llévalos a un estante central o superior de la nevera. Es como mudarse del sótano húmedo al primer piso climatizado, a la zona más fría y estable. El paso 2, déjalos en su envase original. La caja de cartón no es casualidad, protege de golpes, mantiene la humedad controlada y también facilita rastrear las fechas de caducidad, que también es importante. El paso 3. Nunca laves los huevos antes de almacenarlos. La cáscara tiene una cutícula natural invisible. Esta cutícula actúa como barrera protectora contra las bacterias. Lavarla pronto es como quitarle el escudo a un soldado. Entonces penetrará más fácilmente. Y una regla que es fácil de recordar, que los huevos, como las vacunas, necesitan una cadena de frío estable, es decir, que temperatura constante significa seguridad microbiológica. ¿Y sabes qué? Este cambio tan simple te puede ahorrar no solo problemas de salud potencialmente graves, sino también dinero en medicinas, analíticas y en visitas al médico innecesarias. Y por cierto, también que si compras huevos y notas que alguno está agrietado, pues descártalo. O si lo usas, que sea inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque las grietas son autopistas a través de las que se meten las bacterias en el interior del huevo. Hemos visto cómo un simple cambio de ubicación en tu nevera puede prevenir un riesgo bacteriano real. Pero, ¿qué pasa cuando el peligro no es una bacteria, sino el propio envase? Por ejemplo, no sé si sabes de un gran escándalo alimentario de 2024 que empezó con algo tan inocente como un puré de manzana y acabó con más de 500 casos de intoxicación por plomo. Esto pasó en realidad a finales de 2023, aunque sus consecuencias nos acompañaron durante todo 2024. La FDA confirmó un brote devastador en unos purés de manzana con canela que estaban envasados en bolsas flexibles de marcas como Guanabana, Snooks y Waze. ¿Cuál es el problema? Pues que los niveles de plomo eran hasta 2000 veces superiores a los límites permitidos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues más de 500 casos confirmados de intoxicación por plomo, afectando casi en su totalidad a niños pequeños. Y todo por un material metálico invisible en tu comida. ¿Alguna vez has comprado conservas en el súper sin mirar mucho la etiqueta o has pensado, total, si está enlatado debe estar controlado? Pues esto yo también lo pensaba hasta que casos como este me hicieron investigar más. Pero ¿cómo es posible que llegue plomo a un puré de manzana que está en estos recipientes? Pues esto puede pasar con más frecuencia de la que imaginas. Según las investigaciones de la FDA, el plomo puede infiltrarse por 3 vías principales. La primera, por equipos de procesamiento antiguos con soldaduras que contienen plomo, sobre todo en países con regulaciones que son menos estrictas. Esta sería la primera vía de entrada. La segunda vía de entrada, especias importadas sin un control riguroso. En este caso que hemos comentado, la canela contaminada fue el vector principal. En tercer lugar, por una contaminación en origen, en suelos agrícolas que están contaminados, donde se van acumulando todos estos ingredientes. Es como un polizón microscópico que se cuela en la cadena de producción y viaja silenciosamente hasta que llega a tu despensa. Bueno, ¿y por qué el plomo es tan traicionero para la salud? Pues porque no es un veneno de acción rápida como en las películas. Es un tóxico acumulativo. Lo que hace es irse acumulando en tu cuerpo como si fuera un sedimento en una tubería, gota a gota, día a día, hasta que empiezan a aparecer los síntomas. ¿Cuáles son los efectos documentados de esta intoxicación por plomo? Anemia, problemas de memoria, daño renal y también alteraciones neurológicas. ¿Y qué pasa en mayores de 60 años? Pues es especialmente problemático porque nuestros riñones procesan las toxinas más lentamente. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo sospechar que hay una intoxicación crónica por plomo? Pues los síntomas son insidiosos. Son fatiga persistente, dolores abdominales repetidos, irritabilidad, problemas de memoria, un sabor metálico en la boca. Y
¿Cuáles son los síntomas en casos más severos? Pues aquí podría haber un dolor de cabeza intenso, vómitos e incluso llegar a convulsiones. Pero bueno, antes de que entres en pánico y revises toda tu despensa, déjame que te tranquilice con algunos datos objetivos. Estos casos son estadísticamente raros, son poco frecuentes, pero mediáticamente visibles. O sea, la inmensa mayoría de conservas de marcas reguladas son seguras. Autoridades de la UE, de la FDA, de la ESAN tienen controles muy estrictos. Aquí pasa como con los accidentes de avión, que los titulares se hacen precisamente porque son excepciones, no porque sea la norma diaria. Me preguntarás, entonces, ¿cómo te proteges sin desarrollar una conservafobia? Pues aquí tenemos 3 reglas de detective alimentario que están respaldadas también por las autoridades. En primer lugar, inspección visual antes de comprar. Si ves que la lata está abollada, que está hinchada, que está oxidada o que no tiene una etiqueta clara, pues esto será un semáforo en rojo alimentario. No pases por ahí. En segundo lugar, lee las etiquetas como si fueras un investigador. Es una marca reconocida, tiene información completa, tiene las fechas claras, también las de caducidad. Si parece fabricado en condiciones dudosas, pues probablemente fue fabricado en condiciones dudosas. En tercer lugar, diversifica tus fuentes. O sea, no compres siempre la misma marca de la misma procedencia. Ve variando porque esto reduce los efectos acumulativos. ¿Y qué pasa con las conservas caseras de la abuela? Pues aquí el riesgo principal no es el plomo, sino el botulismo, que es un tema distinto. Si se siguen protocolos estrictos de acidificación, esterilización, a presión, serán perfectas. Pero si es a ojo con frascos reutilizados de mermelada, pues aquí mejor optar por conservas industriales que están reguladas y nos arriesgamos menos. Porque aquí en realidad el cariño no neutraliza a la toxina botulínica y esto puede tener consecuencias graves. Piénsalo como un cinturón de seguridad alimentario. Quizá nunca necesites esta precaución, pero cuando aparece un caso como el de 2024, agradeces haber sido prudente sin haber sido paranoico. Y yo lo que digo es que la seguridad alimentaria sería como la higiene dental. Es aburrida hasta que tienes un problema serio, entonces deja de ser aburrido. Y aquí de lo que se trata no es de vivir con miedo a las latas y a cada lata, sino mantener una vigilancia relajada pero informada. Porque hay que tener en cuenta que las grandes marcas invierten millones en control de calidad porque no se pueden permitir escándalos como este del 2024. Y bueno, con esto completamos los 7 errores en alimentos que están más documentados, pero lo más importante no es lo que puede salir mal, sino que hay que ver cómo organizar tu nevera para que todo salga bien, esto sin gastar una fortuna y sin complicarte la vida y sin convertir cada comida en una preocupación. ¿Te sientes abrumado por toda esta información científica? ¿Parece esto que es una sobrecarga? Pues tranquilo porque no necesitas cambiar todo mañana. Te voy a dar un plan graduado, inmediato, que puedes empezar hoy mismo. Poco a poco, paso a paso. Lo más importante aquí es priorizar basándose en la evidencia científica. No necesitas vaciar tu nevera como si fuera una emergencia sanitaria. No se trata de eso, ni tampoco hace falta gastarse el presupuesto familiar en recipientes nuevos. O sea que vamos paso a paso, pero con criterio médico. ¿Por dónde empezar según recomiendan las autoridades de salud? Por lo que tiene más impacto, pero con menos esfuerzo. Es como tratar a un paciente. Primero los síntomas graves y después vamos a por los menores. Son 4 cambios en orden de prioridad científica. ¿Cuáles son? En primer lugar, los huevos en el centro de la nevera. Literalmente, coge el cartón y cámbialo de lugar. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer esto? 30 segundos. El coste, 0 euros. El resultado, pues eliminas las fluctuaciones térmicas que favorecen el crecimiento bacteriano y que ya hemos explicado. El cambio número 2, revisar las sobras con criterio microbiológico. Aplica la regla 2-3-4, máximo 2 horas a temperatura ambiente y consumir en 3-4 días como máximo. El cambio número 3, el reducir embutidos gradualmente. Aquí no se trata de prohibir el jamón de por vida, se trata de aplicar las recomendaciones, cuanto menos, mejor. Una loncha de pollo la cambias por pollo casero y salchichas las cambias por pescado azul. Es como la rehabilitación, se hace progresiva, no se hace radical, poco a poco. El cambio número 4, utilizar recipientes seguros, es una inversión gradual, empiezas con 1 o 2 de vidrio para recalentar y no necesitas renovar toda la cocina de golpe.
Esto es como cambiar medicamentos, que se hace uno cada vez para evaluar los efectos. ¿Y cómo convertir todo esto en una rutina automática? Pues puedes hacerte un checklist de seguridad alimentaria, una lista de verificación. Huevos en la zona estable, no en la puerta. Las sobras, la regla que he dicho de 2, 3, 4. Menos procesados y más frescos. Y nunca recalentar en plástico. La pegas en la nevera como recordatorio visual. Y la revisas con cada compra semanal. Esto es como los controles médicos, es una rutina que previene de problemas mayores que pueden pasar después. O sea que lo importante es prevenir. ¿Que te preocupa el impacto económico? Pues te doy números reales basados en un mercado actual. He mirado y un recipiente básico de vidrio con tapa te puede costar 3 a 5 euros y lo mismo que un café con una tostada. Y el filtro doméstico de agua los hay por 20-40 euros inicial y que te ahorras 200-300 euros al año respecto a la agua embotellada. Es como invertir en un seguro que además genera rentabilidad. Es completamente normal que te sientas un poco abrumado al principio porque toda información científica genera un periodo de adaptación y lo que hay que hacer es irla aplicando poco a poco. Pero recuerda, ahora ya manejas más evidencia sobre seguridad alimentaria que el 90% de la población general. Y antes de cerrar, déjame que responda a unas 8 preguntas que son frecuentes y que se hacen en foros, que hacen pacientes y seguidores cuando se habla de esta información científica, porque seguramente algunas te las estás haciendo ahora mismo. Ya vamos a por 7 preguntas y sus respuestas basadas en evidencia que se hacen con bastante frecuencia y seguramente varias te están surgiendo. La primera, ¿debo tirar todo lo que tengo en la nevera ahora mismo? Pues no generes pánico doméstico innecesario. Aplica un triage médico. Prioriza según el riesgo. Los huevos al centro, las sobras mayores de 4 días fuera y reduce los embutidos progresivamente. Lo demás lo vas ajustando en las próximas compras, como cambiar de medicación. Transición gradual, no suspensión súbita. ¿Qué hago si ya compré carne en bandeja de poliestireno? Pues respira. No es una emergencia toxicológica, simplemente transfiérela a un recipiente de vidrio o de cerámica antes de refrigerar o antes de calentar. El riesgo surge con calor más plástico, no con el contacto frío. La migración química necesita temperatura para activarse. ¿Son muy costosos los recipientes seguros? Pues si lo miras, un set básico de vidrio de borosilicato tiene un precio equivalente a 2 menús de restaurante y la vida útil es de 2 décadas con cuidado normal. El análisis coste-beneficio, pues es una inversión única versus un riesgo acumulativo. Además, puedes empezar con 1 o 2 recipientes y no necesitas equiparte con un laboratorio completo. ¿Esto se aplica a cualquier edad o específicamente solo es para mayores? Los principios científicos se aplican universalmente, pero la vulnerabilidad aumenta progresivamente después de los 65 años, porque el sistema inmune baja, también la capacidad de detoxificación, la reserva fisiológica, todo va declinando. Una gastroenteritis en un joven es una molestia de fin de semana y en un mayor puede implicar una hospitalización por deshidratación, aparte de embarazadas o personas con bajas defensas. ¿Qué hago en los restaurantes con envases para llevar? Pues no recalientes la comida en envases de poliestireno. Si comes en el establecimiento, pues sin problema, pero si pides para llevar, pásalo a un recipiente seguro antes de calentarlo, por supuesto. ¿Puedo reutilizar envases de yogur para almacenar comida? Pues microbiológicamente es desaconsejable, porque estos plásticos no están diseñados para reutilización alimentaria y además pueden liberar más compuestos químicos con lavados repetidos. Es como usar unos guantes quirúrgicos varias veces. Sería posible, pero no es recomendable por seguridad. ¿Cómo explico esto a mi familia sin generar y causarles ansiedad? Pues con información gradual y contextualizada, explicarles. Leí que es mejor almacenar los huevos aquí por estabilidad térmica. Nunca les digas que toda nuestra alimentación es tóxica y con alarmismo porque te mirarán como si... Es como explicar nuevos tratamientos médicos, con evidencia científica y sin catastrofismo. Una recomendación cada vez y justificarla. ¿Recuerda cómo empezamos este viaje? Vimos el reciente grave brote de listeria en Estados Unidos en 2024, el último ejemplo
existe un peligro que, como también comprobamos en España en 2019, no es una historia lejana. Pero la conclusión de todo esto no es el miedo, sino el conocimiento. La diferencia fundamental es que ahora tienes ese conocimiento. La diferencia es que ahora manejas evidencia actual y que cada cambio consciente que hagas, desde reposicionar los huevos en tu nevera hasta elegir quesos con un criterio microbiológico, es una decisión informada para proteger tu salud y la de tu familia. Has invertido unos minutos en formación científica aplicada y espero que comprensible. Ahora formas parte de la minoría de la población que toma decisiones alimentarias basadas en evidencia científica y no en mitos o en marketing. Y, por supuesto, recuerda que la información que proporciona aquí no sustituye a la consulta médica personalizada. Es decir, que si tienes enfermedades específicas, alergias o tomas alguna medicación, siempre consulta con tu médico antes de hacer cambios en la alimentación que sean importantes. Y, por supuesto, cuéntame en los comentarios cuál de estos 7 errores en la alimentación respaldados por la evidencia te ha sorprendido más. En mi experiencia, la mayoría menciona el tema de los huevos. Y, por supuesto, comparte este vídeo, sobre todo por WhatsApp, con esa persona de tu entorno que podría beneficiarse, que pueden ser familiares mayores o personas con problemas de salud o o cuidadores que necesitan esta información, porque el conocimiento preventivo se multiplica si lo compartimos. Te dejo aquí otro vídeo en el que respondo a la pregunta de si estamos intoxicados en esta sociedad o es un mito. Profundizo en otros temas relacionados sobre estos temas, pero que no he cubierto aquí. Soy el doctor Alberto San Agustín. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.